Ruta completada, llegamos a Da Nang. Llegamos al hotel de 18 euros. Ojo, con balcony. Caray, hace un tiempazo. Llegamos a Da Nang, nuestra última parada en Vietnam. Ya habíamos pasado por ella en nuestro tránsito a Hue y nos quedamos con las ganas de dedicarle algo de tiempo, así que esta vez tocaba visitarla como se merece. Bienvenidos a Da Nang. ¡Guau, chaval! Da Nang, ciudad preciosa. Y ahora aquí vamos a ver el puente por el que acabamos de pasar. El puente del dragón, con la cabeza ahí y la cola aquí, que yo me pensaba que eran dos cabezas. Mirad, mirad, cambia de color y todo. Si te quedas un rato lo puedes ver de todos los colores. Ahora se puso azul, antes se puso verde. ¡Mola que flipes! Hoy es martes, el viernes nos vamos a Singapur y aprovechamos que estamos aquí para visitar el Chua Ling Wu. Os voy a enseñar la entrada de Chua Ling Wu. Mirad qué bonita es, estas escaleras. Este es el templo budista más importante de Da Nang. Se encuentra en una montaña al norte de la ciudad. Tiene una de las esculturas budistas más grandes del mundo, representando a Lady Buddha. Es gigante, tiene 67 metros y se puede ver desde diferentes puntos de la ciudad. Ya está más o menos a 14 minutos en moto de Da Nang, a unos 6 kilómetros más o menos. Diréis, 6 kilómetros, 14 minutos. Sí, aquí se conduce despacio. Cálzate que apestas, ¿eh? ¿Pero qué dices? Si hoy me puse calcetines limpios. Ya llegamos al sitio más guay de ese lugar. Antes de enseñaros, quería volver a enseñaros las vistas de la bahía de Da Nang, porque desde aquí ya se ve mucho más la ciudad. Y bueno, vamos a girar Coti la cámara, poquito a poco, poquito a poco. ¡Voilá! ¡Voilá! Aquí tenéis la Virgen Buda más grande que vi hasta ahora. Se ve desde casi cualquier punta de la ciudad e incluso de noche la iluminan. Entonces ves la montañita con los árboles y demás y la Buda blanca iluminada en el medio. La gente local cree que Lady Buddha protege a los pescadores. Además, les ofrece la fuerza necesaria para combatir las tormentas y las fuertes olas del océano. Al otro lado de la colina, nada, 5 minutos caminando, tenemos aquí esta torre china presidida por el Buda tumbado que tenemos aquí delante. Es bonito de ver, ya que no es tan impresionante como el otro, pero si vas a uno, visita obligatoria, venir al otro. La mascarilla es mía, no, es mía. ¿Qué dices, tronca? Si es mía. Pero agárrala ahí, pero si la tengo yo, no la tienes tú, es mía. No, yo la quiero. A ver, cógemela, a ver si es capaz, cacho perro. Mirad qué mono más bonito. Se ven poco estos, ¿eh? Se ven aquí los que más hay son los comunes, que está barata, pero ese tipo de monos hay muy poquitos, se ven poco, están muy escondidos. Grande ese, ¿eh? Hija. Ajá. Y esto es un mercado nocturno. Bueno, estos mercados empiezan a funcionar cuando se pone el sol y en este específicamente tenemos dos partes. Una más enfocada a compras de todo tipo de productos y luego ahí atrás tenemos a otra enfocada a comidas, que ahora vamos a visitarla. Venid. Bueno, y esta es la parte de la comida. Aquí puedes encontrar muchos tipos de comida diferentes, hasta puedes encontrarte marisco, que te lo hacen directamente en la parrilla, y luego te sientas en estas mesitas de la derecha, que son muy cookies, y ahí te comes tu langosta, por ejemplo. Puedes tomarte unos batidos y unos zumos de frutas muy buenos. Rollitos también hay aquí, rollitos fritos. No sé si será ese el rollito vietnamita. Tacos, mirad, hasta podemos comer tacos. Bueno, hoy toca hacer un poco de gimnasio, pero esta vez va a ser un gimnasio muy especial. Nos hemos venido a las montañas de mármol de Da Nang
Y bueno, pues va a tocar subir bastantes escaleras hasta la cima de todo de la montaña. Pero primero de todo hay que enseñar los tickets que nos costaron 20.000 dons cada uno. Un poquillo menos de €1. Come on. Si visteis el vídeo de Chiang Mai en la lista de Tailandia, seguramente estos brazos os recordarán al Templo Blanco. Vamos a subir poquito a poco, pero con buen ritmo. Pero bueno, parece que no va a ser en plan subida a tope máxima, sino que se ve que es en plan, tú te paseas por dentro de las montañas, tranquilo. Montañas de mármol, por cierto, supongo que la piedra esta será mármol, ni idea, supongo que sí. Wow, ya entramos en una pequeña cavidad que ya lo que vemos es, primero de todo, escalones para subir a tope. Yo pensé que iba a ser más tranqui, pero creo que no. ¡No! ¡Arriba! Bienvenidos al Ultramundo. Ho, 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 ho. Caution, slippery steps. ¡Guau, tío! ¡Qué tétrico! Esta escena es espectacular, ¿eh? Y lo peor de todo es que la serpiente tiene cara de ser... Feliz. Sí, feliz. Da buen rollo. Oti os va a enseñar todos los budas, mini budas, micro budas y super nano budas que hay en esta pared. Empezamos la subida tocha. Espero que no sea demasiado dura, pero bueno, sea como sea, haremos un poco de ejercicio. Está muy guay, pues, seleccionar por qué caminito ir. Escalón grande, escalón pequeño. Mi ma, ¿eh? Bajar igual da un poco de vértigo. Adiós. Esto es precioso. Mirad para aquí cómo tallaron la pared. Todo Budas y Confucios. Bueno, parece que este camino llegó a su fin porque aquí no hay más escaleras de subida. Vamos a intentar investigar a ver si hay otro lado de la montaña donde podamos subir más alto, porque estas escaleras no fueron suficientes para estas piernas. Este tipo de escaleras y esta subida y bajada en Europa sería impensable porque es súper peligroso. Si pegas un resbalón, pisas mal, lo que sea, no te vayas abajo, te vas de cabeza y aquí no pasa nada. Bajo tu cuenta y riesgo. Por suerte, no ha pasado nada. Al final encontramos las escaleras que nos llevarán a la cima de la montaña y nos saltamos la entrada porque, bueno, en principio había allí una oficina para comprar el ticket de entrada y un puesto donde en teoría el vigilante te cogía el ticket, pero no había nadie para venderte el ticket y nadie para controlar. Es verdad, había una persona en la oficina de tickets durmiendo y no había nadie para controlar el ticket. Por lo tanto dijimos, venga, pues vamos a subir. Si nos dicen algo, pues nada. Bueno, después del primer tramo de escaleras, porque estas escaleras no fueron suficientes para estas piernas. Llegamos al primer templo. Parece ser que a medida que vas subiendo, vas recorriendo los diferentes templos que tiene dentro de la montaña. Y como veis, ahora sí que mis piernas se cansaron un poquillo. ¡Ahí, que llegamos! Que además esta piedra resbala. ¡Sí! ¡Ay, que me mato! ¡Casi me mato! ¡Sí! ¡Llegamos! ¡No! ¡No, no llegamos! ¡Abajo! ¡Qué guapo las vistas, tío! ¡Qué locura! Venimos de ahí arriba y ahora mirad por dónde nos tenemos que meter. Sí, aunque no lo parezca, por ahí hay camino. De hecho, hay gente ahí abajo. Hay gente ahí abajo. Vamos. Ahí viene Lau a pasar por el recuncho. Esto es una puta locura, tío. O sea, estoy flipando. Que te permitan venir por aquí así, sin problema. Pero ahora me tengo que meter. Cuidado con la cabeza ahí y aquí te sientas. Y ya tienes para apoyar aquí los pies. ¡Guau, chaval! ¡Qué puta animalada! En serio. Siéntate ahí. Y ahora apoya
Espera, no llegué a eso. Te apoyas con las manos y te dejas deslizar, que hay aquí Sí, un pero que no pelín. Y ya está. Ahora siéntate aquí. ¿Cómo vas, Lau? Pues Enseña por dónde te colaste. me colé por ahí. El tema es que ahora es muy complicada bajar porque esto resbala mucho, está muy empinado y no sé cómo, por dónde. Ahora voy yo a socorrer. Ahora viene Coti aquí a salvarme la vida. Ya estamos en la cueva y acabamos de averiguar que ese no es el recorrido que suele hacer la gente, porque la gente ya suele venir desde la cueva, llegar ahí, asomarse y dar media vuelta. Pero bueno, nosotros como siempre vamos a contracorriente y hacemos cosas que bueno, a veces son peligrosas, otras veces no, pero son aventuras. Esta de aquí es la salida de la cueva, o bueno, para la mayor parte de la gente es la entrada y la salida, que es por donde en teoría deberíamos haber entrado y no por el agujero ese por el que nos colamos. Pero bueno, haberse colado por ahí mola más, ¿no? Si escoges la opción de subir en ascensor, te dejará justamente aquí, donde está esta pagoda gigante china, que se ve mismamente desde la carretera. Madre mía, yo para la próxima vez no voy a abrir la boca. Dije que aquellas escaleras no eran suficientes para mis piernas, pero ya estoy reventadísima. Cuando vengáis aquí, preferiblemente que no sea un día de sol y calor. Ahora sí, al fin, ahora estamos en lo más alto, de lo más alto, de lo más alto de la montaña esta de mármol y además me puse encima de la papelera para estar en el punto más alto de la cima de la montaña. Tienes vistas 360 de todo Da Nang, tienes todo de la costa, que esa playa mide kilómetros y kilómetros. También se ve las otras montañas de mármol que hay en esta zona, que además es muy curioso porque es todo muy llano, o sea, no ves montañas por ningún lado, las únicas montañas que ves son esta en la que estamos y las otras 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué lado te costó mucho subir? Pues sí, me costó. No hay que mentir, me costó un poquillo. Hay que tener pecho frío para... Tira de pulmones, tira. Y luego los cuádriceps a mí ya me están ahí en plan como flanes, pero que sí, que se puede hacer perfectamente. Hay que acabar las últimas visitas de esta zona, creo que nos quedan un par de cosas por visitar y luego habrá que buscar algo de comer, un congado o algo. Sí, hay hambre, Pues mira, ya perdí la cuenta de cuántas escaleras subimos, cuántas bajamos, pero bueno, que esto es todo, subir y bajar, subir y bajar. Y ahora creo que vamos a visitar otra cueva más. Pero mirad qué chula la entrada, con la puerta y la inscripción en chino, que no sé qué pondrá. ¡Oh! Es la cueva iluminada, con una Virgen Buda. ¡Wow! Pedazo de cueva. Hay un Buda gigante también. ¡Qué pasada! No sé si se apreciará o no, pero desde aquí el Buda parece que te está mirando. Me están temblando las piernas, que no os lo podéis imaginar. Esto está... Y después de esto, por Dios, necesito comer. Y bueno, como no, acabamos siempre en un mercado. No es que los busque, pero ellos me encuentran a mí y me gustan. Este es el mercado Han, en el centro de la ciudad. Como siempre vemos que venden todo tipo de comida envasada. Sí, esta parte del mercado yo creo que está más enfocado al turismo, como ya vimos en otras ciudades. Seguramente empezaría como un mercado local, totalmente local, y acabaría o acaba como un mercado local, pero además enfocado al turismo. En la planta de abajo vemos que está dedicada más a comestibles y la parte de arriba veo que está más dedicada al textil. Dándonos un pequeño paseo por aquí, en un par de minutos ya nos dimos cuenta de que esto está enfocado 100% al turismo. Y lo que noté a diferencia de otros mercados es que los vendedores son muy desagradables. O sea, la mínima que te quedas parado y no quieres comprar ya te están empujando, ya o te tiran cosas encima. La verdad es que no te cuidan ni te sonríen, está para lo que están. Y lo entiendo, porque es un mercado grande, es un mercado con muy poco espacio y hay demasiada gente. Pero no me malinterpretéis, estos mercados son perfectos. Si estás aquí haciendo turismo y quieres llevarte algunos regalitos o comprarte algo para llevarte para tu casa, este mercado es uno de los mercados perfectos para hacer eso, porque puedes encontrar casi cualquier cosa que puedas imaginar.
haces? Pues aquí dando un paseo por la playa. Vaya, vaya. Una pasada la cantidad de hoteles que hay aquí. Es una locura. Mirar cuántos hoteles hay. Y está todo medio vacío, porque es temporada baja. El picnic nocturno de Lao. Patatillas y birria. Pero no son patatillas de rico, No son patatillas de lobster, sino que son las normales. Birra de aquí y birra japonesa. Buenos días a todos. Misión escape. Misión Escape Room. Hoy nos vamos de Vietnam y como no conseguimos vender la moto, la vamos a dejar aparcada en el parking de motos del aeropuerto. Si alguno de vosotros viene a Vietnam, que nos la pida, que le mandamos la llave por mensajería y tenéis moto en Da Nang. Y esperemos que siga ahí. Igualmente esperamos volver no dentro de demasiado tiempo. Bueno, ya estamos dejando la moto aquí. Y aquí pues se va a quedar una temporada. Y no, echaremos de menos a la Wonder Chatarra. Ay, por Dios, que nos dio un servicio que flipáis. Aguantó como una campeona y seguirá aguantando. Síganos en las redes sociales. Para seguir viajando con nosotros, dale a like y suscríbete.